tu primer largo, Eco del Humo, se convierte a la distancia, digamos, viendo toda tu filmografía en el proyecto más extraño, porque es el que tiene una forma narrativa más lineal, más clara, con personajes mucho más definidos, si quieres con un montaje menos cifrado, ¿no es cierto? Ya, sí, o sea, es el proyecto más extraño puede ser, pero es el que más largo tiempo he tenido, digamos, ¿no? Y ha variado muchas veces. Bueno, digo extraño porque se convierte en una pieza, en una rara avis dentro de tu filmografía con relación a todo lo que has hecho, digamos, ¿no? Sí, o sea, es que yo creo que cada momento, como te decía antes, el tema es una búsqueda de cada momento. O sea, yo quería hacer esa película y tenía muy claro que quería hacer una ficción, ¿no? O sea, y como no venía de la escuela y no venía de haber estudiado cine, que estimo, haces ejercicios narrativos y vas estableciendo ciertas formas o ciertos gustos, yo tenía que hacer el examen directo, si quieres, ¿no? O sea, tenía que hacer una película y pasar el examen, ¿no? O sea, y entonces, obviamente tenía todas las convenciones de una formación clásica, si quieres, ¿no? O sea, el arco narrativo, los personajes, los secundarios, que en ese caso, o sea, yo sabía que no venía de una escuela de cine, no había hecho cortos como para demostrar qué había pasado, entonces quería hacer una forma muy básica, pero que sea muy funcional, o sea, que sí sea una película. ¿No has pensado en sacar tu visa de nuevo? No sé. Es que es mucha plata. Y tal vez me la niegan. No creo. ¿No has pensado en casarte? Allá es bien común. La gente te casa por los papeles, digo. Yo te puedo ayudar. Allá vemos, o haces tu vida y yo la mía, tranqui. Es que no es así nomás. El matrimonio es sagrado. Yo quiero una mujer que esté a mi lado, que me respete, que me comprenda, que me ayude. Ça va. Ça va. Ya después, claro, tengo conflictos con lo narrativo justamente por lo representacional, porque ya es una posición que voy asumiendo, ¿no? O sea, entonces quería salirme de ese esquema y Saldos justamente es saltar al otro extremo porque necesitaba probarme otra cosa, digamos, ¿no? O sea, que yo podía ser un montajista que podía jugar con 10 horas de archivo, 5 películas de ficción y saber articular otra cosa, ¿no? O sea, que me interesaba en esa posibilidad formal, ¿no? Entonces, son momentos también, ¿no? O sea, yo con Eco del Humo me quería a posicionar y decir, sí puedo hacer una película de ficción, digamos. Necesitaba como asumir ese escalón, y decir, no, me puedo posicionar aquí. Pero con Saldos yo sí necesitaba decir, sí, yo soy montajista, digamos, o sea, yo puedo jugar con otros elementos y articularlos de otra manera, digamos. Entonces, yo siempre asumo cada película, cada corto como un reto, digamos, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer con esto, digamos, ¿no? Entonces, Juglar de Nadie era así, bueno, bancate 6 minutos en negro, ¿no? O sea, es como, asumamos o sea, ¿qué imagen puedes crear a partir de todo el relato que te puedes haber imaginado viendo los 10 minutos anteriores? Entonces, cada proceso tiene su búsqueda, su cosa muy particular, digamos. Me costaría identificar cosas, o sea, lo de la marginalidad lo asumo, lo entiendo, digamos, que es cosas que me van saliendo, digamos, no es que sea natural y busquemos marginales, sino es como, bueno, hay esto, digamos, y se puede, y encontrar las cosas en donde, como te decía al principio, yo también de alguna manera soy parte, ¿no? O sea, o me reflejo, o me siento igual, o con eso puedo trabajar, o con eso voy llevando. Y la de los aymaras ya es otra cosa también, ¿no? O sea, es cruzar y la horizontalidad y dejar, o sea, y romper con la tradición indigenista, digamos, ¿no? O sea, esa película sí tenía así la posición absolutamente clara de vamos en contra, digamos, ¿no? Vamos en contra de Sanquinés, vamos en contra de Ruiz, vamos en contra de, no sé, el indigenismo como esa idea pregnante y marcada, ¿no? Súper. Bueno, digamos, algo que me interesa de Eco del Humo y que puede ser sugerente comenzar a charlar es que a pesar de que formalmente es distinta a tus otras películas y tiene otro tipo de montaje, y tiene otro hilo de arco narrativo, etcétera, etcétera, etcétera,
Y a pesar de que es una película sobre, básicamente que podría ser resumida también como una suerte de historia de amor, una historia de desencuentros amorosos, toda la película la sostiene básicamente una pareja, ¿no es cierto? Pero también es una película en la que como que te ocupas de grandes temas, digamos, ¿no es cierto? Es una película que a veces parece ser como una suerte de representación de algunos tópicos, no en el sentido de clichés, sino de tópicos, de temas que andan rondando sobre todos los que pensamos lo nacional, ¿no es cierto? El encuentro entre dos mundos, o sea, hasta cierto punto puede ser un encuentro parecido al de Guara Guara, ¿no? Sí, podría ser. Yo creo que en ese momento de mi vida estaba como muy pregnante la idea justo de la nación para mí, digamos, ¿no? O sea, porque empecé a viajar y entonces en el campo no me reconocían como boliviano y afuera tampoco, o sea, creían que era o colombiano o de otros lugares, entonces sentía como esa urgencia de que no tenía lugar, literalmente, ¿no? Y entonces el Santiago, en Eco del Humo, de alguna manera está en esa indefinición también, pero tiene esa... Y lo encontraba mucho, ese romanticismo de la afuera siempre es mejor. Hermano. Y esta mierda. Carajo, tanto te joden por esta mierda, estos hijos de puta. Salud, hermano. Bien que te está haciendo este país de mierda. Algún día yo también me voy a ir, carajo. Salud, hermano. Salud. Y quería trabajar la migración porque era un tema que me tocaba a mí, porque yo tengo un hermano que vive en Argentina, entonces, y tenía un círculo en donde por lo menos todos teníamos a alguien viviendo en el extranjero y todos tenían esa idea justo había entrado el Evo, entonces todos creían que esto se iba a ir a la mierda, entonces había como esa sensación de afuera siempre es mejor, entonces más bien yo quería invertir la tortilla por los medios que tenía y encontrar esas posibilidades de que adentro ver qué pasa también, ¿no? O sea, como ese naufragio. O sea, para mí el Santiago es un tipo suspendido, ¿no? O sea, nunca progresa o no va a ningún lado, literalmente está en un lugar indefinido. Y es de alguna manera tal vez como me sentía yo, ¿no? O sea, pero también estaba como la Geraldine, que es alguien que puede transitar tranquilamente y es lo mismo, ¿no? O sea, desde el otro lugar no tienes dónde asirte, ¿no? Y yo sentía tal vez que estaba en esos dos polos, o sea, yo viajaba, estaba en muchos lugares, digamos, pero no tenía un asidero, no podía, no anclaba en nada. Pero había cosas que visualmente no había encontrado en otras películas, ¿no? Entonces, torcer el plano o jugar con esas posibilidades era como importante probarme cosas, ¿no? O sea, como te digo, o sea, era mi examen, pero no tenía ni productora, no tenía ni un peso, no tenía nada, digamos, entonces podía hacer lo que me dé la gana, literalmente, pero también me he puesto reglas, he puesto ciertas cosas como clarificar eso y encontrar una manera de hacer, ¿no? O sea, porque teníamos un equipo de 15 personas y yo era la cabeza y teníamos que hacer ciertas cosas, o sea, era un reto de, se puede hacer esto, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo concretamos? ¿No? Entonces fue un aprendizaje en muchos caminos y en muchos roles de la vida, ¿no? ¿Y hasta qué punto esta necesidad de querer tocar grandes temas no te hace sacrificar decisiones más puramente cinematográficas, digamos, ¿no? Al punto de querer narrar o de querer construir una historia verosímil o... Sí, o sea, yo como el precepto con el cine es que, como te decía, es como estaban las convenciones más fuertes, digamos, ¿no? O sea, que sea una historia que sea medianamente creíble, que las actuaciones sean funcionales a la estética de la película, que se logre un real cinematográfico que
funcione como cine. Entonces, tal vez no tenía en la cabeza los grandes temas. Yo sabía que era una historia de desencuentro. Me interesaba justamente ir en contra de vamos a hablar del amor y los bolivianos se quieren. Me parecía ridículo, ¿no? Entonces, yo más bien quería entrar en la dinámica de... Los bolivianos no nos queremos. no nos conocemos, más bien. Entonces es como no nos queremos porque no nos conocemos. Nos queremos mucho porque nos desconocemos, más bien. Y el tema era ese, no tanto agarrar los grandes temas, sino que funcione como película, ya está. Después ya empiezo a explorar mis propias posibilidades, ¿no? O sea, me interesaba más el cine como posibilidad directamente autónoma, ¿no? O sea, y por eso Saldos es radicalmente, porque, o sea, es radical, porque fue una decisión radical de decir no quiero contar nada, digamos, ¿no? O sea, es imposible narrar este país en esta dicotomía de Cambas y Collas, entonces no quiero narrarla, ¿no? Porque es imposible para empezar, ¿no? O sea, es demencial, necesitarías 15 horas de película y no sé cómo hacerlo. O sea, Alexander Kluge por ahí lo puede hacer, digamos, ¿no? Pero yo no me interesaba, digamos. Y en ese momento es como una decisión también política con el cine. O sea, es como, el cine narrativo está todo bien, pero no me convence, ¿ya? No es algo que me sienta como, o sea, ahora estoy trabajando otra ficción, digamos, pero creo que hay que trabajar esa noción de tan asimilada de lo representacional como ficción, ¿no? O sea, y yo tengo conflictos con lo representacional, tal vez por lo boliviano y toda esta experiencia que tengo, digamos, ¿no? Yo no represento a nadie, digamos, a un grupo muy pequeño, entonces no puedo hablar en plan de otro, ¿no? Siempre he tenido ese conflicto y casi siempre todo lo que he hecho tiene esa tensión, si te das cuenta, ¿no? O sea, yo no quiero hablar por el otro, o sea, yo puedo hablar por mí y de la pequeña porción de mi experiencia y de lo que estoy haciendo, pero me parece arrogante y peligroso que digas, no, así es la verdad, ¿no? Que ha ocurrido mucho en la tradición del cine boliviano también, ¿no? Entonces es como, así es, ¿no? O sea, ¿no? Y yo me cuido mucho de eso, o sea, yo le huyo. Sí, y ahí llegamos a Saldos, justamente, ¿no es cierto? Que es, como tú mismo lo reconoces, una apuesta absolutamente radical, por lo menos con relación a lo que has hecho en Eco de Humo, ¿no? Como su nombre mismo lo dice, parece una película compuesta por saldos de distintos rodajes, es como una suerte de cliché muy manipulado, de collage muy manipulado, ¿no es cierto? O sea, son un montón de retacitos que van construyendo un discurso sobre la otredad, que tú como Colla miras al Camba, digamos, ¿no? Sí, intentar dialogar. Pero también dialogas con Jorge, ¿no es cierto? Sí, Jorge Sior. Sí, o sea, en sí era la apuesta radical porque no pegaba nada con nada, ¿no? Entonces, narrativamente, en una estrategia infructuosa, y más bien pensar en lo tangencial y en puntos de contacto por asociatividad o contigüidad, es mucho más interesante para construirla. Se vuelve radicalmente compleja y difícil porque su forma en sí misma ya es un tema difícil y complicado. Entonces no quería huirle tampoco a eso, ¿no? O sea, a veces creo que la estilización se confunde con la simplificación, ¿no? O sea, que es un principio narrativo, ¿no? O sea, que se entienda todo y eso también me parece peligroso. Entonces yo siempre creo que la complejidad es un elemento que a mí me gusta trabajar, ¿no? O sea, que las películas tienen que ser complejas, pero la vida es compleja. La posibilidad de interpretación. Claro,
O sea, y el sentido, justamente, encontrar que la imagen y no conjurar la polisemia, ¿no? O sea, la polisemia como recurso me parece genial, digamos. Ahí yo me declaro alumno de Bertolt también, ¿no? Es como esa necesidad de que se expandan las posibilidades de la imagen, el momento en que se vinculan entre imágenes, me parece genial. Pero hay algo que llama la atención de Saldos y es que parte de lo que elige registrar es, si quieres, lo que más fácilmente puede ser cuestionable de la cultura Camba, digamos, ¿no? Mises, Carnaval, o su cine, por decir algo, le podemos decir cine B, Camba, digamos. Sí, claro. Como todo este cine en el que hay una suerte de cosificación de la mujer, muy tradicionalista, con personajes que casi responden a clichés regionales, etcétera, digamos. No sé, como que buena parte de las imágenes que utilizas para pensar lo Camba o dialogar con lo Camba son justamente esas imágenes que tal vez responden justamente a ese... Claro, pero es invertir, si te das cuenta, se vuelve la paradoja, digamos. O sea, son los saldos, es de alguna manera lo que te llega del cliché que siempre hemos creído que eran los Cambas o los Collas. Entonces, es jugar con la ironía, si quieres, ¿no? O sea, todo lo que nos llega es el saldo, justamente, ¿no? El cine B, los estereotipos, las mises. Entonces, es como, es de alguna manera por lo radical de su forma, es una provocación para decirles, bueno, entonces díganos qué son los Cambas. Cuenta chiste, pone apodo, carnavalero, alegre, ¿no? Solidario y hospitalario, ¿no? Sí. Y yo creo que sí somos solidarios, si no, no estarían todos los canales llenos de gente pidiendo dinero, porque una sociedad que no responde a ese tipo de solidaridad no tendría demanda. Creo que somos hospitalarios porque la gente sigue llegando, ¿no? ¿Todavía? Sí, pero ¿por qué viene? Uno no va a lugares hostiles donde lo agreden, digamos, ¿no? O sea, si solo nos están llegando los saldos, la pulpa, la fruta, demás cuestiones debe estar en otro lado. ¿Dónde está eso? Tal vez es esa provocación de yo solo he podido agarrar esto en mi diálogo y en mi precariedad de conocer y más cuestiones. Tal vez en algún momento quedaría, sí, hacer una película sobre la pulpa de lo Camba o de lo Colla, más cuestiones desde otro lugar. O sea, buscar la esencia. No sé si hay esencias también, ¿no? O sea, estamos hablando de identidades, no sé si las identidades son esenciales, ¿no? O sea, porque entonces la migración serían conflictos étnicos todo el tiempo, ¿no? Ahí yo creo que hay que ser un pelín un poco más autocrítico y decir, no sé hasta qué punto los Cambas son esenciales, ¿no? O sea, tienen una esencia Camba que los ha... No sé si los Collas tienen una esencia Camba que... ¿no? Entonces, ¿por qué migran tanto y se asimilan tan fácil? ¿No? O sea, si hubiera una esencia infranqueable y tan jodida, sería un conflicto en Santa Cruz todo el tiempo. Y no ocurre. Más bien se asimilan de la mejor manera y hay otro tipo de dinámicas. Entonces, no sé si es preciso, no sé qué palabra utilizar para las esencias. Tal vez la pulpa, ¿no? O sea, las manifestaciones menos estereotipadas y más humanas dentro de un espacio territorial en donde prima el calor y ciertas características que son muy diferentes a las de La Paz. No, ahí creo que podemos hacer ya una conexión con tu último largo, del que quisiera que hablemos un poco más. Y es justamente que en Nosotros los Bárbaros, tú básicamente comienzas a reflexionar sobre lo aymara desde distintas perspectivas, pero también comienzas a reflexionar sobre la posibilidad de la desaparición de lo genuinamente aymara. Y ahí podemos conectar con esta reflexión sobre lo genuinamente Camba, digamos, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, en estas manifestaciones cuestionables como los clichés, como este cine baja calidad tradicionalista y qué sé yo, o esta cosificación de la mujer o esta cultura patriarcal machista, si quieres, lo que quieras, digamos, podemos encontrar cierto tipo de legitimidad, cierto tipo de belleza en ese tipo de expresiones, o son cuestiones que deben ser superadas en cuanto a lo Camba desde tu perspectiva. No sé, o sea, no, yo creo que ahí hay que ser leal al lugar donde estás hablando también, ¿no? O sea, yo me he criado la mayor parte en La Paz, tengo mucha familia en Santa Cruz, puedo viajar, tengo muchos amigos cruceños y tengo primos y tengo familia. Entonces,
creo que es un momento también de maduración y de que discutamos ese tipo de cosas, pero lo que te decía antes como chistes, como nos queremos porque nos desconocemos, es que creo que con los Cambas o con los Aymaras los tenemos absolutamente cerca, pero no nos conocemos, ¿te das cuenta? O sea, nos valemos de los clichés porque no son funcionales, o los prejuicios o los estereotipos, tanto como para avanzar. No tenemos problemas con los Cambas y son así, son fiesteros y no sé qué, o las chicas Cambas son así o no son así, pero no nos llegamos a conocer, ¿no? O sea, es como la autonomía, o sea, vos cuando lees historia y que entiendes que Ibáñez gobernó 9 meses autónomamente en Santa Cruz y que logró consolidar una idea que es muy cruceña, que es nosotros podemos hacer lo que podemos hacer sin necesidad del Estado o de otra instancia. Pero Santa Cruz se ha convertido en un Estado federal. Imagínate que ya los impuestos no se van a ninguna parte. Imagínate que nosotros hacemos nuestras propias leyes. Imagínese que se deja de andar volando y se pone a trabajar en alguna hacienda. Se queda conmigo para cuidar al niño que vamos a tener. Pero mujer, ¿no ves que estamos construyendo una nueva sociedad? Un nuevo mundo. Y vos me salís con tus burreras. O sea que su hijo es una burrera. No dije eso. No seas onza. ¿No ves que estoy luchando para que él sea libre? Algún día él se va a acordar de que este Camba Rosendo Pedraza peleó pues junto con el doctor Andrés Ibáñez. Creo que eso sí es lo Camba, si quieres, ¿no? O sea, esa posición con el mundo de decir yo puedo hacer lo que me dé la gana, digamos, autónomamente, ¿no? Entonces, creo que el concepto de autonomía, entendiéndolo desde ahí, o sea, si lees la historia y su tradición, o sea, estaban tan lejos de la paz que cuando en 1828 Aguilera seguía defendiendo la corona española, y eso es un dato histórico. Entonces, no se había enterado que en 1825 ya había otra república. Entonces, creo que ahí hay cosas que podemos ir conociendo, pero también tiene que ver con la historia y de que empecemos a conocernos de mejor manera. Entonces, reflexionar sobre eso no sé si me toca a mí. Yo puedo dialogar desde donde estaba en La Paz, me interesaba discutir esa imagen desde La Paz sobre esa Bolivia y sobre esas apariencias, ¿no? O sea, que sigamos creyendo que somos el país andino me parece lo más ridículo, digamos, de la vida, ¿no? O sea, el 20% de nuestro territorio es ande y deberíamos ser el país amazónico, si quieres, ¿no? Porque son esos estereotipos que nos creemos nosotros mismos cuando no nos conocemos. Y creo que ahí es esa parte. Creo que ese diálogo horizontal es lo que vincula a ambas películas, digamos, ¿no? Ninguno es más que el otro, ambos venimos de diferentes tradiciones, pero intentemos ver cuánto de lo que yo he aprendido, o sea, yo aprendí un montón de Santa Cruz, porque he tenido que averiguarlo y más cuestiones, para poder dialogar con los cruceños, digamos, ¿no? Porque ese tipo de irrespeto, o sea, yo he aprendido lo que sé y te lo quiero imponer, es lo que creo que han sentido los cruceños y han sentido los aymaras y han sentido muchas personas, porque hay alguien que se erige con ciertas cosas para determinarlo al otro, y ahí creo que hay una asimetría muy grave, ¿no? En ese sentido, Saldos y nosotros los bárbaros son un intento de querer definir lo que es este país. Son ensayos para tratar de entender este país. Los bolivianos nos vemos al espejo y rompemos el espejo porque no asumimos nuestro reflejo. O sea, atrevámonos a ser bolivianos. Creo que los bolivianos en general, sin particularizar a nadie, debemos ser capaces de vernos, porque solo el que se mira al espejo sabe hacia dónde va. Eso es, creo yo, uno de los problemas más serios de nosotros los bolivianos. Como dijiste, de lo que no se habla no existe. Creo que son procesos también bien diferentes, ¿no? O sea, uno va descubriendo que Santa Cruz tiene un montón de cosas y un montón de aportes y una relación con el conjunto que se las minusvalía, ¿no? Entonces, lo mismo con los aymaras, es una cultura, a mí me interesa, hay cosas súper interesantes, pero yo no quiero ser aymara, eso creo que es una gran diferencia, yo quiero dialogar con la diferencia, o sea, porque el momento en que todos seamos iguales va a ser horrible, entonces, ¿cómo puedes hacer algo, cómo puedes hablar de la otredad o relacionarte con lo otro y mantener el espíritu crítico
que no te gane la fascinación y que puedas conocer, o sea, es un enriquecimiento personal también, ¿no? O sea, yo he aprendido mucho de los cruceños y aprendí mucho de los aymaras, digamos, pero ni yo quiero ser el Canva perfecto ni el aymara más enconado. Es como parte de entender diferencias, ¿no? O sea, ahora que tanto se enarbola el concepto de lo pluricultural o lo multi, es como, bueno, entonces, ¿dónde está la diferencia? O sea, y esa pregunta tal vez es la más urgente para mí en todo lo que he ido haciendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo diferente? ¿No? O sea, ¿cómo? Porque el momento en que describes lo diferente, entiendes qué eres vos de alguna manera, ¿no? O sea, ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es tu diferencia? ¿Qué te gusta? Los conceptos de belleza, digamos, ¿no? Ya es un mundo entero, ¿no?